matemática. En el caso de los docentes de grupo, docentes guías, ¿verdad? Se evalúa también para tomar decisiones sobre la acción propia del docente en el ambiente de la clase. También se evalúa para comunicar a los estudiantes lo importante. Yo voy hablando qué sabe y qué no, qué conocimientos previos tiene y cuáles aún tienen por desarrollar para entonces comunicar eso. Y por lo tanto también pues para calificar. ¿Verdad? En el caso mío, que yo los voy evaluando constantemente para darles una nota y ustedes también obtener ese resultado. Y también en el caso de las escuelas, de los colegios, ¿verdad? En donde pues en nuestro sistema educativo y evaluativo se basa en calificaciones. Bueno, también tenemos otros elementos que están aunados, ¿verdad? A lo que es la evaluación. Primero, recordar que vamos a ver a la matemática como una construcción significativa, que ese es como el mensaje que yo quiero que ustedes se lleven, ¿verdad? No como una matemática para penalizar, para ridiculizar, para hacer sentir mal a los estudiantes o para justamente enseñarles lo más difícil, ¿verdad? Y que sientan que es un fracaso, no, sino más bien para transformar, ¿verdad? La matemática y verlo más bien como un elemento de motivación, un momento para poder hacer análisis críticos, un momento para trabajar, establecer y desarrollar estrategias de metacognición y también de autorregulación, tanto emocional como del propio proceso de aprendizaje, ¿verdad? Entonces, uno a través de esa evaluación, uno puede observar algunas cosas de los estudiantes y proveerle de algunas herramientas o estrategias para mejorar ciertas situaciones en el aprendizaje matemático. Este proceso evaluativo debe ser coherente y ecuánime. Con coherente es lo que yo también les he subrayado y lo hablé con todos los grupos el semestre pasado. Coherente es que si yo evalúo algo, ¿verdad? Doy un resultado y a partir de ese resultado elaboro estrategias y a partir de esas estrategias vuelvo a evaluar y así voy. O sea, todo tiene como una línea de trabajo, una línea de acción para ser un poco más, como dice ahí, ecuánime, o sea, para ser más efectivo, para que todo sea con mayor validación. Luego también recordar que como es una evaluación de matemática funcional, pero desde la educación especial, pues obviamente que yo tengo que comprender o atender a la diversidad, ¿verdad? Tratando de dar el mensaje, pues que el fracaso es una oportunidad de mejorar, una oportunidad de analizar lo que hago, ¿verdad? Y de poder tener más oportunidades de aprender y por lo tanto buscar las causas y no penalizar los errores, ¿verdad? Que siempre verlo como en la medida de lo posible desde lo positivo, para que el estudiante sienta que con el apoyo, ¿verdad?, de un docente, del trabajo colaborativo, de diversas estrategias desde el DUA, ¿verdad?, etcétera, etcétera, todo lo que son los apoyos también, pues el estudiante puede mejorar su desempeño en el área matemática. Y bueno, recordar que la evaluación es compleja, es multidimensional, es continua y es global. Compleja porque no solamente es lo que en ese momento sucede, sino es todo lo que ha sucedido antes, ¿verdad? Como por lo que yo les digo, que a ustedes anoten las causas y las consecuencias, lo que ha sucedido antes y lo que podría suceder multidimensional porque trabajamos el aspecto emocional, el aspecto cognitivo, el aspecto lingüístico, etcétera, etcétera. Continua porque uno siempre está evaluando y global porque encierra muchos elementos que la hacen pues tan necesaria, ¿verdad? Y a veces también tan, ¿cómo se puede decir? O sea, tan importante, ¿verdad? Para mejorar siempre nuestros procesos de aprendizaje y de enseñanza. Entonces, de acuerdo con el MEP, dice que es mucho más importante que el docente observe y analice en sus estudiantes la forma en que estos llegan a comprender las ideas matemáticas, así como las destrezas y habilidades que se van desarrollando al construir los conocimientos. Ven que es como un proceso. Obviamente que en el trabajo que ustedes van a evaluar, pues nosotros no tenemos el chance y la oportunidad de poder ver realmente cómo el estudiante va aprendiendo, ¿verdad? Sino nada más lo que ustedes pueden a través de las actividades que planifiquen observar lo que hizo en un momento preciso, ¿verdad? Y con una actividad precisa. Pero ya en la vida real, digamos, cuando uno ya es docente de apoyo o es docente guía, pues uno sí tiene esa oportunidad y es ahí donde usted va evaluando constantemente para mejorar ese proceso de aprendizaje. Dice que también debe tomar muy en cuenta cómo el niño y la niña aplican sus conocimientos a situaciones del mundo real, cómo interpretan su mundo y resuelven problemas que se dan en él. Esto lo dice el programa de matemáticos porque recuerden que el énfasis es la resolución de problemas matemáticos. Entonces, obviamente que también la evaluación debería de ser de esa misma línea, ¿verdad? Con esa misma función. Dice que además, cómo formulan problemas a partir de situaciones cotidianas y matemáticas y confrontan los resultados con la realidad, ¿verdad? Entonces, siempre la idea es que
la evaluación siga ese fundamento o esta base, por así decirlo, para que también sea coherente con el trabajo que se realiza. Entonces, por eso la idea es que ustedes puedan utilizar situaciones, ¿verdad?, de juego, situaciones de problemas, retos, una cuestión así, para que los estudiantes demuestren lo que saben. Bueno, entonces en lo que se refiere a la valoración en sí, al proceso de valoración funcional, hay varios pasos a seguir. Esto yo se los hablo desde mi trabajo, ¿verdad? Que ya llevo 22 años de trabajar en esto, que tiene que ver con la evaluación de matemáticas, pero desde un servicio de apoyo en problemas de aprendizaje, que sé que igual más o menos sigue una línea parecidilla, por ejemplo, lo que es el Plan Nacional y un poquito parecido a lo que es el aula integrada, solamente que ahora los estudiantes de aula integrada pues tienen requerimientos de apoyo obviamente muchísimo mayores que los estudiantes que están en un servicio de apoyo en problemas de aprendizaje, pero más o menos es una línea similar. Por ejemplo, primero se hace una referencia al estudiante, el docente guía, ¿verdad? En el caso mío es el que me indica pues que el estudiante tiene alguna situación a nivel de aprendizaje, tanto en la parte de lectoescritura y también en el área de matemáticas. Entonces, cuando yo recibo esa referencia, ¿verdad? Yo complemento la información con la entrevista al padre de familia y también al docente. Digamos, uno tiene que consultar al padre de familia como el desarrollo en sí del estudiante, pero también todo lo que tiene que ver con el área matemática, si le gusta, si no le gusta, si el papá observa que tiene alguna facilidad o no para efectuar procesos matemáticos, igualmente con el docente, de qué es lo que él ha observado para que entonces haga la referencia para poder hacer una valoración funcional. Es indispensable la observación, ¿verdad? Tanto en el aula del estudiante, ¿verdad? Como en el aula de apoyo, que es cuando uno se lo lleva y aplica diferentes actividades, digamos, para hacer una evaluación funcional del estudiante. También se recomienda revisar el expediente del estudiante. Generalmente los chicos que tienen digamos que se les aplican apoyos curriculares no significativos, las docentes tienen, por así decirlo, un expediente en físico y también un expediente digital. Entonces uno puede observar ese expediente pues para ver qué otras cosas han mencionado ahí los docentes que anteriormente han trabajado con el estudiante. También uno puede revisar lo que son los cuadernos. Para mí los cuadernos son importantísimos porque entonces ahí uno ve cómo coloca el estudiante, si logra copiar todo, si termina o no un trabajo, si lo hizo solo, si le tuvieron que ayudar, ¿verdad? Todo eso es, bueno, una información importantísima. Bueno, después también se pueden administrar y revisar pruebas, ¿verdad? O actividades efectuadas, que ahí es todo experiencia que ustedes están teniendo, ¿verdad? Tanto de las pruebas formales como ahora podríamos decir de pruebas informales. Luego se hace un informe en el caso del servicio de apoyo, en lo que es en matemáticas, ¿verdad? Y también en lectoescritura, se hace un informe cuando son chicos nuevos, estudiantes nuevos. Entonces uno hace un informe del proceso educativo, donde uno pone, digamos, el por qué fue referido, la observación que uno hizo, lo que los padres le comentaron y los resultados de la observación y la aplicación de pruebas o de actividades evaluativas. Y luego se hace un informe por periodo. Se hace un informe del primer periodo, que sería de marzo a junio y del segundo periodo, que sería más o menos como de julio a noviembre, donde uno va contando pues si el estudiante ha logrado lo que es a ver, es que uno hace un plan de apoyo, ¿verdad? Como lo que ustedes hacen de las estrategias que van a aplicar con el estudiante, tanto en contexto de aula como en apoyo personalizado. Entonces, uno de los informes detalla si lo que uno planeó, valga la redundancia, en el plan de apoyo, se logró o no y qué otros apoyos el estudiante requiere. Luego también lo que se hace, bueno, aquí estaba, mira, no lo había visto, planificación y seguimiento del plan de apoyo educativo, ¿verdad? Con base en ese plan, pues uno es donde va haciendo las actividades, va planificando todas aquellas estrategias, ¿verdad? Que uno puede aplicar con el estudiante, pues para ayudarle en su desempeño y también en que le guste un poco más la matemática y la logre aplicar de forma funcional. Bueno, entonces, con respecto a los componentes matemáticos de la evaluación, en las líneas de acción, ¿verdad? Se recomiendan diferentes aspectos o habilidades matemáticas que uno debe de trabajar. Dentro de ellos está lo que es el círculo numérico, ¿verdad? Esto va a depender, creo que el semestre pasado se los había explicado también, va a depender de acuerdo al grado escolar en el que el estudiante se encuentre matriculado, ¿verdad? Entonces el círculo numérico va a ir variando, obviamente no es lo mismo un círculo numérico de un estudiante de primer grado que de sexto, pero también varía, digamos, no es lo mismo el círculo numérico de un estudiante de primer grado en marzo, abril, ¿verdad? Que por ejemplo en octubre, noviembre.
¿verdad? Porque obviamente conforme el año va avanzando, pues este círculo numérico se va ampliando. Entonces eso uno tiene que considerarlo cuando uno va a hacer una evaluación, porque por ejemplo, yo hago evaluaciones generalmente en febrero, claro, pero a veces las profesoras me van diciendo, no, mira, este chico que tiene tal dificultad, entonces yo puedo hacer valoraciones en octubre o en julio, ¿verdad? No importa. Entonces yo tengo que observar bien como por dónde va para a partir de ahí regresarme un poquito, ¿verdad? O ponerle un poquito más allá para ver el rango de círculo numérico que el estudiante tiene. Luego también lo que es el conteo, ¿verdad? Que uno le puede preguntar al estudiante de forma oral o también de forma escrita. Conteo de 2 en 2, 3 en 3, 5 en 5, 10 en 10, 100 en 100, 1000 en 1000, ¿verdad? Según lo que uno quiera observar y evaluar. Lo que es el reconocimiento de numerales, ¿verdad? Que tiene que ver con lo que es la lectura. De las cantidades. Entonces, hay uno lo que también está observando es el valor posicional, ¿verdad? Si reconoce o no una cantidad, si la lee o no de forma esperada. Luego lo que es la escritura del nombre de los números, que aquí obviamente siempre se ve vinculado con lo que es la escritura en general, pero aquí hay como dos cosas que evaluar. Digamos, si el estudiante cuando escribe el nombre de un número, tiene errores ortográficos, ¿verdad? O errores de escritura, digamos, como omisiones, agregados, sustituciones, etcétera, pero que a pesar de eso realmente escribe el nombre correcto de la cantidad, ¿verdad? Entonces ahí uno, esa parte netamente de escritura la deja de un lado, porque en realidad lo que más a usted le interesa es saber si reconoce o no el nombre correcto del número, ¿verdad? O la cantidad. Luego lo que es el ordenamiento ascendente y descendente, digamos que puedan ordenar de menor a mayor, de mayor a menor, según el rango numérico también que se esté trabajando. Luego lo que es conocer la cantidad antecesora y sucesora, ¿verdad? ¿Cuál va antes? ¿Cuál va después? Que esto, chicos, como les digo, uno tiene que tener presente qué es lo que está evaluando, porque eso yo lo puedo hacer a través de una prueba formal, lo puedo hacer a través de un juego, lo puedo hacer a través del uso de materiales matemáticos, lo puedo hacer a través de una página web, ¿verdad? Todo depende de el desarrollo de la habilidad que yo quiera evaluar y que después, posteriormente, valga la redundancia, voy a reforzar o voy a trabajar. Ok, después tenemos, vamos a ver, déjenme pasarle por aquí. Ahí. Que ya se me trabó. Ahí va. Bueno, después tenemos, aquí está, lo que son las operaciones básicas, ¿verdad? Perdón, chiquillos. Esto obviamente que también tiene que ver con el grado escolar en el que esté, ¿verdad? Generalmente en primer grado, en el primer periodo no se evalúan operaciones básicas, pero en el segundo periodo sí, porque ya están viendo la suma y la resta. Igual en segundo grado, suma, resta, y un poco de multiplicación, pero más como sumas sucesivas. En tercer grado ya suma, resta, multiplicación y un poco de lo que es, ¿cómo se llama? Repartir. Y en cuarto grado ya, y a partir de cuarto, quinto y sexto ya suma, resta, multiplicación y división. Y luego lo que ahora a ustedes sí les toca en este segundo semestre es lo que es la resolución de problemas, junto con lo que es razonamiento lógico y cálculo mental, ¿verdad? Que son, digamos, son habilidades que están vinculadas, pero a la vez que yo puedo reforzar de forma particular. Y otras habilidades matemáticas, que en este caso son fracciones, geometría, estadística y probabilidad, medidas, entre otros. Estas otras habilidades matemáticas ya en lo que es en un servicio de apoyo no se trabaja tal, digamos, como tan fuerte, ¿verdad? Como lo que son las habilidades de numeración, operaciones básicas y resolución de problemas. Pero sí es importante, digamos, que ustedes tengan la experiencia de poder evaluar y observar el desempeño y también planificar qué puedo yo evaluar de estas otras habilidades matemáticas, ¿verdad? Pues para poder tener como el rango completo, por así decirlo, de las habilidades matemáticas que contempla el programa de matemáticas y que si ustedes después, más adelante, en tercer año, en cuarto año, van a hacer su práctica, ¿verdad? O su asistencia en lo que es el servicio de apoyo en problemas de aprendizaje, pues sí, uno tiene que conocer de todas estas habilidades, porque cuando uno va a las clases a trabajar en contexto de habla, pues uno tiene que tener este conocimiento para justamente eso, aportar otras estrategias, otras ideas, otros materiales al docente guía para complementar y apoyar en el proceso de aprendizaje de todos los estudiantes.
Bueno, otros complementos que uno puede utilizar son las listas de cotejo. Por eso fue que yo les pedí el semestre pasado que la incluyeran, ¿verdad? Yo sé que ustedes ya las han usado justamente en los cursos de evaluación, pero cuando la idea era como unirlo a la parte matemática. Luego, lo que se refiere a la observación participativa es lo que yo les decía, que cuando uno puede preguntarle al estudiante mientras se está haciendo la operación matemática, por ejemplo, una suma, uno preguntarle, mira, ¿y cómo es que vas a hacer la suma? Contame los pasos que tú sigues para hacer la suma o qué es lo que tú piensas, digamos, al resolver un problema. ¿Qué es lo que tú ves importante en un problema o a qué es lo que tú, digamos, le haces más caso en un problema o cuáles son los pasos que tú sigues? ¿Ves? Porque uno va observando, pero a la vez le va preguntando y entonces así uno tiene un poco más de información del proceso que lleva a un estudiante a efectuar un procedimiento de una u otra forma. Ah, bueno, aquí está la revisión de cuadernos de la materia, que les digo que es una fuente de información muy importante, igual el de recados, porque a mí me gusta vinear así el de recados, ¿verdad? Porque uno se da cuenta si la maestra le llama la atención, que por qué no pone atención, por qué no termina los trabajos, si ha habido alguna situación en la casa, ¿verdad? Que entonces eso también le da a uno mucha información del por qué pasa algo uno cuando aprende matemáticas. Y luego lo que son los juegos interactivos, que es como el énfasis que vamos a hacer en este segundo semestre. Bueno, y luego tenemos... Ah, bueno, sí. Ajá. Chicos, estas son las tres preguntas que yo les voy a enviar a el WhatsApp para que entonces, con base en lo que conversamos ahora, más lo que ustedes saben, más lo que ustedes leyeron, lo puedan contestar. Se las voy a leer y se las voy a aclarar por si tienen alguna duda. Dice la primera, una buena evaluación hace buena la actividad de enseñanza y buena la actividad de aprender según Álvarez en el 2001. Entonces, ¿por qué en la didáctica de la matemática hay desmotivación por parte del estudiantado hacia el aprendizaje de la materia? ¿Verdad? Si nos indican eso, que la buena evaluación hace buena la actividad de enseñanza y por lo tanto la actividad de aprender, ¿qué pasa en matemáticas? Porque eso pareciera que a veces no se cumple. Entonces, según lo que ustedes leyeron, más lo que ustedes saben, más lo comentamos, más lo que hemos comentado en el curso, pues ustedes pueden contestar ahí. Después, esta segunda pregunta sí es directamente de la lectura de hoy. Dice, ¿cuáles son las cuatro acciones que se deben observar al evaluar el conocimiento de un concepto matemático? Entonces, ustedes buscan en la lectura o si ya la leyeron, ya se la saben y contestan. Y luego la última dice, como futuro docente de educación especial, ¿qué factores debo considerar para realizar el proceso de evaluación en matemáticas? Son, como dijimos, verá, la evaluación es multifactorial. Hay muchísimas cosas que yo debo de contemplar en este proceso de evaluación, pero para ustedes, digamos, cuáles son las más importantes según lo que acabamos de conversar y según lo que ustedes leyeron en el artículo que tenían que leer para el día de hoy, ¿ok? No sé si hay alguna pregunta o alguna duda con respecto a esto que les quiero preguntar. Vamos a ver, me voy a dejar de compartir. Ay, allá, ahora sí. ¿Alguna pregunta, alguna duda, chiquillos? ¿Algún comentario? ¿Aún siguen ahí o estoy aquí solita? No, porque no, hasta el momento no. Todo claro. Ok, perfectísimo, muy bien. Bueno, entonces ahora voy a compartirles algunas páginas que creo que les pueden servir de insumo para esta evaluación. Ah, bueno, porque igual quiero mencionarles una situación que vamos a tener en este proceso o este trabajo que ustedes tienen que hacer de evaluación funcional en matemática. Chicos, vean, vamos a ver. Es importante, digamos, como es un trabajo grupal, ¿verdad? Sí es muy importante que cada uno de ustedes tenga, por así decirlo, como un grado, ¿verdad?, de aporte en el trabajo grupal. El semestre pasado sí pude observar como ciertas situaciones, ¿verdad?, de que por diferentes situaciones algunos de ustedes pues trabajaban un poco más que otros, ¿verdad? Es decir, presentaron situaciones ahí diversas. Entonces, para este semestre sí vamos a utilizar, aparte de lo que ya les di en las orientaciones evaluativas, vamos a utilizar un instrumento de coevaluación. ¿Verdad? Que ustedes me lo van a presentar a mí para entonces yo también tener como mayor retroalimentación, ya que ahora va a ser como una segunda oportunidad, por así decirlo, ¿verdad?
de cómo van trabajando, de quién, digamos, de cuáles son los roles de cada uno de ustedes, como para que sea un poco más equilibrado el trabajo, porque yo sé que ese trabajo les implica mucho tiempo y mucho esfuerzo, tanto de tener que ir con un niño, ¿verdad? Tener que aplicarle las pruebas o, bueno, los juegos, más aparte tener que documentar toda la información. Entonces, eso va a ser como algo nuevo que vamos a utilizar. No solo lo voy a utilizar yo en el curso, sino también otras profesoras de segundo año, porque ha sido como algo que hemos observado, ¿verdad? Este año, bueno, y los años anteriores también, y que es importante porque vieran que chiquillos, cuando uno ya empieza a trabajar en cualquier servicio de educación especial, pues uno tiene que trabajar con otras personas, ¿verdad? Entonces sí es importante también documentar, ¿verdad? ¿Cuál es mi aporte? ¿Qué situaciones se presentaron? Igual por eso yo les pregunto en el trabajo que ustedes hacen, digamos, cuáles fueron los principales aprendizajes que ustedes obtuvieron, tanto del trabajo en sí, de la evaluación, como de trabajar en equipo. Entonces eso, yo se los voy a hacer llegar porque aún estoy detallando como algunas cositas ahí para que sea mejor para todos. Y les voy a enseñar algunas páginas web que he trabajado, ¿verdad? Y que me parecen bastante buenas para que ustedes puedan idear esta prueba, ¿verdad? O este trabajo que van a hacer. Entonces, nuevamente voy a compartir con ustedes, pero ahora voy a compartir la pantalla. Vamos a ver. Ujú. Ahora sí. Ah, bueno, espérese para salirme de la presentación. ¿Será que me va a dejar? Ujú. Entonces vamos a quitar la presentación. Ok, vean, tengo esta, chiquillos, que se llama Árbol ABC, ¿verdad? Que estos son juegos educativos. Entonces aquí ustedes lo que hacen es, espérense para hacer chiquitita esta. Ustedes lo que hacen es buscar, ven que dice exploradores de 3 a 5 años, 5 a 7 y 7 a 10. Sí les recomiendo, chiquillos, que este semestre ustedes pueden trabajar con el mismo estudiante del semestre pasado, pero como son habilidades matemáticas un poco más complejas, entonces todavía uno tiene como mejores resultados con chicos más grandes de segundo ciclo, que igual ustedes pueden trabajar con niños más pequeños, pero tienen que hacer como ciertas adaptaciones. Después está este otro que se llama WordWall, no sé si lo han usado, pero ustedes pueden crear digamos como el trabajo digital, no sé cómo explicar. Ven, uno puede utilizar cuestionarios, ruedas aleatorias, abre cajas, parejas, anagramas, tarjetas flash, lo que ustedes quieran y entonces ustedes crean como el juego, por así decirlo. Y ya hay otros inventados. Entonces, o lo pueden buscar o lo pueden crear de acuerdo al grado escolar y la habilidad matemática que quieran utilizar. Luego tenemos esta que se llama WordWall fue la anterior. Se llama Live Worksheets. ¿Ves? Y entonces, por ejemplo, aquí ya están las páginas. Entonces, de fracciones, voy a ver si puedo utilizar esta para que la vean. Ven, fracciones unir flecha, entonces ya está, nada más. Ven, por ejemplo, aquí. Entonces, 4/12, el estudiante busca a ver cuál es y entonces lo marca. Una cuestión así. Ya todo está hecho, chiquillos, es nada más que ustedes busquen cuál les puede servir. Ven, digamos, yo estoy inventando, no lo estoy haciendo bien. Live worksheets, ajá. Y luego al final uno pone finish y ahí le dice cuál está bueno o cuál no. Entonces ya esto está listo. No sé si las conocen o no, pero yo se las quería compartir. Luego tengo este que se llama Coquitos, que también son juegos educativos. Este me gusta porque el rango de edad es muchísimo más grande. Y entonces, por ejemplo, vamos a ver, aquí está matemáticas. Bueno, espérense que tengo un anuncio por aquí. Ujú. Matemáticas, vamos a ver si me prende otra vez el anuncio. Y digamos 9 años. No sé si me va a cargar. Aquí está. Juegos para niños de 9 años. Ahí será que baja. Ajá. ¿Ven? Entonces aquí ustedes buscan. Dependiendo si es de tablas. Bueno, tablas no lo vamos a ocupar ahora. Pero según ve aquí, por ejemplo, este bingo con formas geométricas. ¿Cuál otro podría servir? Em, el Tangram, aquí está, ¿verdad? Entonces, dependiendo como de lo que vayan a usar. Y claro, yo sí lo que necesito es que ustedes le tomen captura, digamos, al que vayan usado, ve, fracciones equivalentes aquí. Tal vez de resolver operaciones, pero como de cálculo mental, una cuestión así. Ustedes le toman captura o inclusive pueden tomar una foto por la parte de atrás al niño haciendo o trabajando en la página que ustedes seleccionaron. Después tenemos este que se llama Matific.
Son juegos de matemáticas y hojas de trabajo, ¿ven? Entonces aquí igual hay un montón de cosas que ustedes pueden usar dependiendo de lo que ustedes quieran evaluar. A ver, ¿cuál nos podría? Ven aquí, encontrar los denominadores comunes de las fracciones, sumar fracciones. Vamos a ver cuál más. Em, eh, bueno, aquí, calcular probabilidades. ¿Ven? Todo va a depender de la edad del estudiante con el que ustedes van a trabajar. Ángulos, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente tenemos este que se llama Cerebrity, que igual, ven aquí, tiene juegos, cálculo mental rápido, números primos, cuerpos geométricos, fracciones equivalentes, áreas y perímetros. Ahí fracciones y números decimales, cálculo y porcentaje, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ve? Creo que esta vez es un poco más sencillo, digo yo, porque ya está como el material y además también pienso que es un poco más sencillo. Ay, espera, a ver aquí. Voy a dejar de compartir. También creo yo que es un poco más sencillo porque como es como si estuvieran jugando, entonces los chicos tienen un poco más de disponibilidad a diferencia de cuando es una prueba. Igual pueden tomar la idea de estos juegos, virtuales, ¿verdad? Pero ustedes pueden hacer los materiales, pueden hacerles tarjetas, pueden hacerle las figuras, etcétera, etcétera, pero sí que la idea es que no se use hoja y papel, ¿verdad? Sino más bien, claro, ustedes tienen que ir anotando, ¿verdad? Todo lo que el estudiante va haciendo o cuáles, digamos, como los resultados o sus saberes o sus procedimientos de acuerdo a la habilidad matemática que ustedes quieran desarrollar. Ujú. Entonces, no sé. Si tienen alguna pregunta, alguna otra duda, porque de mi parte eso es lo que yo les quería hablar sobre la evaluación matemática funcional, en nuestro caso. Voy a compartirles el FORMS porque es parte del porcentaje de participación que tenemos para el día de hoy. Vamos a ver. Ahí está. Si tienen alguna como dificultad con el FORMS, me avisan. No sé, si tienen alguna pregunta, alguna duda, chiquillos. Si no, estaríamos por hoy. Bueno, igual que el semestre pasado, es muy probable que yo vaya en las horas de atención a estudiantes, que yo los vaya llamando igual como por equipo para entonces ir viendo cómo van trabajando. Faina, No, profe, todo claro en la todo clase claro. de hoy. Ok. Yo tengo unas dudas particulares, pero se las envié por correo. Ah, Ya todo. bueno, listo, perfecto. Ahorita entonces Ah, las veo. O si no, no sé si te puedes quedar un segundito y me decís. sí, también está bien. Ah, perfecto. Gracias. Ok. Voy a hacer el formus. Sí, perfectísimo. Bueno, chicos, entonces estaríamos por hoy. Nos vemos, si Dios lo permite, el próximo lunes a las 4 ahí en agronomía, entonces. Listo, no se les olvide hacer Gracias, el forms, profe. entonces. Con gusto, nos vemos, Chaito. Hasta luego, profe. Hasta luego. Gracias.